y a distancia empieza a pasarle la esponja al leproso y con la manguera empieza a bañarlo, y esa mujer salió de su despacho despavorida, le arrebató la manguera y el palo y la esponja, y ella misma empezó a bañarlo con sus manos, y cuando terminó de bañarlo le devolvió la manguera y le devolvió la esponja diciéndole: hoy perdiste la gran oportunidad de bañar a Jesucristo. O sea, uno dice: oye, espérate, esto sí, aquí hay una mujer de convicción, de fe. A mí lo que me preocupa son los fanatismos de ambos extremos, ¿no? El fanatismo cuando llega a pensar que porque el ser humano es protestante, como nos llaman, no somos cristianos. Como por ejemplo el fanatismo del Papa. A mí me altera el fanatismo del Papa, que llegue a pensar que porque yo soy protestante no voy a ser salvo. Y digo, pues, ¿qué derecho tiene este señor a negarme a mí la salvación que adviene a mi vida por gracia simplemente porque yo no soy católico? Pues a mí eso, pero también me tiene que incomodar el fanatismo muchas veces protestante, cuando pensamos que no habrá cabida en el cielo para católicos. Digo, pues, ¿de dónde hemos sacado tal conclusión? Entonces, si la Biblia dice que al cielo subirá de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, o sea, como que eso no guarda relación conmigo, sobre todo cuando leo la historia de Cornelio. O sea, Cornelio era un idólatra de dioses paganos. Él no era un católico, era un idólatra de dioses paganos. Y cuando el Espíritu Santo le habla a Pedro de Cornelio, ¿qué le dice? Le dice: tú lo has considerado varón justo. Oiga, y el término varón justo en la Sagrada Escritura se utiliza para Job, se utiliza para Abraham, se utiliza para los patriarcas, pero el Espíritu Santo lo está utilizando ¿para quién? Para un pagano. Entonces, oye, eso tiene que servirme a mí de freno, para entender, sí, pues mira, las discrepancias las voy a tener, pero el que yo pueda discrepar no me da derecho a mí a negarle la experiencia salvífica a un ser humano, porque eso no me compete a mí, eso le corresponde a quién, al Señor. O sea, yo no tengo esa facultad de negarle el cielo a alguien porque no se parece a mí teológicamente. Mire, esta señora Santa Teresa de Jesús pasó su juventud en Ávila. Yo tuve la oportunidad de ir a Ávila, a ese villorio. Su padre y su abuelo inclusive fueron condenados por la Santa Inquisición, y se les ordenó a llevar a San Benito, a cargar a San Benito permanentemente, como parte del castigo, para no mandarlos para el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A Santa Teresa de Jesús desde niña le atraía la vida monástica, pero a la misma vez que le atraía la vida monástica, a la misma vez ella le tenía miedo a la vida monástica. Desde luego, le tenía temor a todos esos rigores que en la era medieval eran casi oscurantistas dentro de la fe. Claustro que llamaba, ¿verdad? Sí, el elemento del claustro y la práctica que había dentro del claustro, que era medieval. De hecho, el término medieval todavía al día de hoy, cuando se habla de un marido medieval, se está hablando de un retrógrada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esa era precisamente la práctica. Finalmente ella se une a las monjas del convento carmelita de la Encarnación en contra de su papá. Su papá no quería que ella fuera monja, pero entra al convento y se hizo famosa dentro de ese convento por la lucidez intelectual que tenía y por la capacidad que tenía de acercarse a la gente y compartir la fe. Y llegó un momento en que Santa Teresa dentro de ese convento era la más famosa, pero desde luego en ella había un área de su espiritualidad que era prácticamente insaciable, y era que a ella le encantaba leer las obras devocionales de aquel tiempo.
Y de hecho, la Santa Inquisición había prohibido la lectura de obras devocionales. O sea, la misma iglesia en la que ella trataba y con la que ella trabajaba, le prohibió a ella leer las obras devocionales. Y llegó un momento en que ella se fue en oración. Y parte del testimonio de ella es que en una visión que ella tuvo, Cristo se le apareció y le dijo: te han quitado los libros devocionales, no te preocupes, no tengas temor, yo voy a hacer a partir de hoy para ti un libro abierto y me leerás a mí. Entonces ella empezó a ver en la persona de Jesucristo todas las virtudes que eran necesarias para que un hombre y una mujer pudieran afirmarse como cristianos. Pero fíjense que lo está haciendo dentro de un periodo bien convulso en la historia de la Iglesia Católica. Es un periodo donde llana y sencillamente el catolicismo está en ignorancia, pero esta mujer anda por otro lado. Ella anda en otra dirección. Claro, finalmente ella sale del convento de las Carmelitas de la Encarnación porque era una mujer que tenía el don de la visión. Ella tenía visiones espirituales y de hecho como resultado de una visión es que ella entiende que debe salir del convento de las Carmelitas de la Encarnación por una sencilla razón, porque ella entiende que el convento debe ser para exhibir humildad, para exhibir servicio, y en aquel tiempo el concepto se había trastocado. Así que finalmente ella establece su propio convento, y cuando establece su propio convento ella recibe oposición dentro de la iglesia para establecer su convento, pero a pesar de la oposición finalmente se le reconoció su convento, se le aceptó su convento, y así se fue ella a establecer otros conventos más, inclusive el convento de Castilla y el convento de Andalucía. El que ella saliera como misionera a establecer conventos, ¿está bien? Conventos de humildad y de servicio al prójimo, porque esa era su visión. O sea, las monjas deben servir, no deben ser servidas. Pues se ganó el mote de la fémina andariega. Así era como la llamaban. Esa es una andariega, siempre anda ¿verdad? De pueblo en pueblo por España. Ahora, desde luego, la orden que ella fundó se llamaba también la Orden de las Carmelitas, pero se llamaba la Orden de las Carmelitas Descalzas, porque era la forma y manera como se quería probar el sentido de que el sentido monástico de la humildad. Así es que mientras las de la Encarnación llevaban sandalias, las de ella iban a caminar descalzas. Pero fíjese, no solamente fundó conventos, fundó también monasterios para hombres, a los que se les llamaron carmelitas descalzos. Los hombres andarieros. Sí. De descalzo no se podía andar mucho, ¿verdad? Pero se les denominó también y esta mujer era una mística dedicada por completo a la contemplación, a la vida espiritual, a la oración y a la intimidad con Dios. De hecho, el argumento de ella era: voy a contemplar a Jesús. Cuando ella se retiraba, ella era su planteamiento: voy a contemplar a Jesús. De hecho, hay algunos libros, como por ejemplo Camino de Perfección y Morada del Castillo. Yo estaba buscando en casa, pasa que estaba buscando un CD que yo compré en Cuba. De ese género de música hay otro más en Puerto Rico, lo escribió Nidia Caro. Nidia Caro escribió, produjo un CD con una serie de canciones que son productos precisamente de los místicos, que son hermosísimas.